Buenos días. Continuando con el temario, les voy a hablar acerca de crisis hipertensiva. Bueno, como introducción, tenemos que el término hipertensión maligna apareció por primera vez en 1928 y describía a los pacientes con valores de presión arterial extremadamente altos para subrayar que debido al rápido daño de los órganos diana, su pronóstico medio era similar al de mayoría de los pacientes con cáncer. Posteriormente, la hipertensión maligna o acelerada se utilizó para describir a los pacientes con valores muy elevados de la presión arterial y daños vasculares que podrían manifestarse como hemorragia, exudado retiniano y papiledema, generalmente asociados con la encefalopatía, la lesión renal aguda y la anemia hemolítica microangiopática. En cuanto a los avances espectaculares en el tratamiento de las emergencias hipertensivas, tanto en el hospital como en el manejo ambulatorio, han permitido mejorar el pronóstico, una disminución de la mortalidad en un año del 80% en 1928 al 50% en 1955 y a menos del 10% después de 1990. Así, términos como hipertensión maligna y acelerada han sido sustituidos progresivamente por los de emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Continuando con introducción, bueno, sabemos que la hipertensión arterial es un síndrome de etiología diversa caracterizado por el aumento marcado de la presión arterial a rangos mayor de 140 a 90. Su exacerbación es conocida como crisis hipertensiva. La Joint National Committee es el organismo más prestigioso en cuanto a temas relacionados con la hipertensión refiere. Este grupo de expertos que forman parte de este estudio define la crisis hipertensiva como una elevación de la presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica de 120 milímetros de mercurio. De aquí hay una clasificación de lo que se conoce como urgencia y emergencia hipertensiva. Aquí tenemos la clasificación del joint. Depende de la categoría, pues normal, menor a 130 y menor a 85, normal alta, sistólica de 130 a 139 y diastólica 85 a 89, grado 1 de 140 a 159 y diastólica de 90 a 99 y grado 2, sistólica mayor a 160 y diastólica mayor a 100. Diversos autores alrededor del mundo mencionan una tercera clasificación, la cual es conocida como falsa crisis hipertensiva o como pseudocrisis hipertensiva. Esta está definida como un aumento súbito de la presión arterial, como la urgencia y la emergencia hipertensiva, pero debido a la acción del sistema simpático ante una reacción aguda como son el dolor intenso, estados alterados de la conducta como ansiedad, pánico, el uso de drogas como la cocaína, las anfetaminas, estrés, cafeína, ejercicio físico intenso, entre otros. Estos pacientes se presentan asintomáticos o con el cuadro clínico de la causa que la haya desencadenado y sin daño a órgano diana. Una adecuada anamnesis, interrogatorio dirigido y una exploración física es suficiente para hacer su diagnóstico. Es importante el conocimiento de esta tercera clasificación, ya que muchas veces estos pacientes requieren algún tratamiento específico dependiendo de la causa de esta exacerbación de la presión arterial, que secundariamente controle las cifras de presión arterial o incluso no requieran ningún tratamiento, ya que las cifras de presión arterial alcanzarán valores fisiológicos cuando el efecto del estímulo agudo termine. Bueno, las elevaciones marcadas en la presión arterial sistólica y diastólica, normalmente por encima de 180 a 120,
pueden clasificarse como emergencias o urgencias hipertensivas. En cuanto a etiología y patogénesis, las emergencias y urgencias hipertensivas pueden desarrollarse de nuevo en individuos normotensos o pueden complicar la hipertensión primaria o secundaria subyacente. En algunas emergencias hipertensivas, una afección subyacente es la causa clara de la elevación aguda de la presión arterial. En la glomerulonefritis aguda, la crisis renal en pacientes con esclerosis sistémica o la estenosis de la arteria renal, las elevaciones graves de la presión arterial se evocan mediante el aumento de la actividad sistema renina-angiotensina. En el feocromocitoma, la intoxicación por cocaína o la lesión de la médula espinal, la elevación aguda de la presión arterial es el resultado de una liberación de exceso de liberación de catecolaminas. En otros pacientes, las elevaciones sostenidas agudas de la presión arterial son el factor etiológico, resultando en condiciones como la encefalopatía hipertensiva o hipertensión severa con insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar. Una emergencia hipertensiva puede ocurrir en varios entornos clínicos, pero la más común es la hipertensión crónica, a menudo no tratada o mal controlada, en un paciente cuya presión arterial habitual es superior a 180 entre 120 milímetros de mercurio. Bueno, la autorregulación es la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse o contraerse en respuesta a los cambios en la presión de perfusión y así mantener la perfusión normal de los órganos. Este mecanismo está presente en el cerebro y los riñones e involucra los canales de calcio tipo L. Las arterias de los individuos normotensos pueden mantener el flujo en un amplio rango de presiones arteriales medias, de 70 a 150 milímetros de mercurio, asociadas con una presión arterial sistólica de alrededor de 90 a 180. Las elevaciones crónicas de la presión arterial van a causar cambios compensatorios funcionales y estructurales en la circulación arteriolar y desplazan la curva autorreguladora hacia la derecha, lo que permite a los pacientes hipertensos mantener una perfusión normal y evitar un flujo sanguíneo excesivo a niveles de presión más altos. Sin embargo, con el tiempo, los cambios estructurales y funcionales en las arteriolas cerebrales y renales pueden conducir a una progresiva incapacidad de las arteriolas para autorregularse adecuadamente. En cualquier caso, el daño a los órganos diana asociado a la emergencia hipertensiva se debe a la incapacidad de los mecanismos de autorregulación para mantener presiones de perfusión normales en determinados lechos vasculares, especialmente en el cerebro y en el riñón. Cuando la presión arterial está por encima del rango autorregulador. La lesión endotelial resultante causa una pérdida de las propiedades antitrombóticas del endotelio, con la activación de las plaquetas y la cascada de coagulación, el aumento de permeabilidad de la pared vascular y la proliferación de las células del músculo liso vascular que culmina en una isquemia tisular y en última instancia en una necrosis fibrinoide. Esto pues va unido a la activación de los sistemas hormonales, la liberación de sustancias vasoactivas, como las catecolaminas, la endotelina, la vasopresina, que mantienen un círculo vicioso de aumento de la presión arterial y lesiones vasculares. Bueno, aquí como les había explicado, las elevaciones crónicas de la presión arterial van a causar cambios compensatorios funcionales y estructurales en la circulación arteriolar y van a desplazar esa curva hacia la derecha, lo que va a permitir que los pacientes hipertensos pues mantengan una perfusión normal y evitar un flujo sanguíneo excesivo a niveles de presión más altos. Sin embargo, pues con el tiempo, estos cambios estructurales y funcionales van a conducir a esta incapacidad de las arteriolas
para autorregularse adecuadamente, lo que pues va a surgir o a finalizar con un deterioro en la autorregulación. Aquí tenemos unas causas comunes de emergencias y urgencias hipertensivas. En cuanto a alteración de la hipertensión crónica, con papiledema, encefalopatía, insuficiencia renal, o con características de microangiopatía trombótica, trombocitopenia, hemodialítica, insuficiencia renal. Condiciones vasculares: isquemia, infarto agudo de miocardio, insuficiencia ventricular izquierda, disección aórtica, hipertensión severa después de un bypass coronario, la epistaxis que no responde a ningún taponamiento, condiciones renales como la glomerulonefritis aguda, hipertensión renovascular, hipertensión grave después de un trasplante renal, condiciones neurológicas como la encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea, el síndrome de Guillain-Barré, condiciones de exceso de catecolaminas circulantes, crisis de feocromocitoma, hipertensión de rebote después de la retirada repentina de algunos medicamentos como clonidina, metildopa, uso de drogas simpático-miméticas, condición relacionada con el embarazo, eclampsia, condiciones quirúrgicas, hipertensión grave en pacientes que requieren una cirugía inmediata, hipertensión perioperatoria, hemorragia posoperatoria de las líneas suturas vasculares o la hipertensión asociada a las quemaduras graves. En cuanto a la urgencia hipertensiva, tenemos que es un escenario clínico de elevación significativa de la presión arterial sin disfunción aguda de los órganos diana. El enfoque de la urgencia hipertensiva es una reducción gradual de la presión arterial en cuestión de horas, generalmente con medicamentos orales. Recientemente el Colegio de Médicos de Emergencia propuso el término de blood pressure asintomático marcadamente elevado para ser usado en lugar del término de urgencia hipertensiva por los pacientes que se presentan en el departamento de emergencia con una presión arterial por encima de 160/100. La mayoría de urgencias hipertensivas ocurren en pacientes asintomáticos o con síntomas inespecíficos, como cefalea, mareo, inestabilidad, epistaxis, aunque también se incluyen situaciones clínicas asociadas muy diversas, como pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular o en tratamiento anticoagulante, periodos pre y posoperatorio, síndromes hiperadrenérgicos como abstinencia alcohólica, sobredosis de anfetaminas, cocaína y otras drogas, síndrome de tiramina, efecto de rebote tras la supresión de algunos antihipertensivos tipo simpático-líticos de acción central, como ya les había mencionado, o así como las crisis de pánico. En la urgencia hipertensiva se busca a través de la medicación oral una reducción gradual en las primeras 48 horas, evitando así la hipoperfusión tisular, pues sin indicios de complicaciones inmediatas. Puede corregirse en horas y no necesariamente el paciente debe estar hospitalizado. El objetivo terapéutico va a ser reducir gradualmente la presión arterial en 24 o 48 horas con medicación oral, ya que si se baja muy rápidamente, pues puede favorecerse la hipoperfusión de órganos diana. A los pacientes con urgencia hipertensiva se les debe proporcionar una habitación tranquila en la que puedan descansar. Esto se asoció con la caída de la presión arterial de 20 a 10 milímetros de mercurio en más de un tercio de estos pacientes. Otro factor importante que debe considerarse antes de prescribir un medicamento es la evaluación del dolor. Los pacientes con dolores graves no secundarios de origen cardíaco o cerebral deben recibir primero analgésicos para mejorar el dolor. Si estos pacientes se presentan con una urgencia hipertensiva y se les administra medicamentos de acción aguda como la clonidina o el labetalol, podrían volverse hipotensos una vez que el dolor alivie con agentes no esteroideos, opiáceos o esteroides.
Bueno, no obstante, según la sospecha etiológica, la patología acompañante o duda sobre la repercusión en órganos diana, es necesario practicar una analítica con un hemograma, creatinina, un filtrado glomerular estimado, unos electrolitos séricos. Es importante realizar en estos pacientes un electrocardiograma y una radiografía de tórax. En cuanto al manejo de las urgencias hipertensivas, la mayoría se controlan con un fármaco por vía oral, como ya les había comentado. La elección de medicamentos para el tratamiento de las urgencias hipertensivas es muy amplia, porque casi todos los antihipertensivos disminuyen la presión arterial de manera efectiva, si se les da el tiempo suficiente. El captopril, la clonidina, el betalol y otros fármacos de acción corta han sido los más utilizados. En cuanto al captopril, debemos decir que este fármaco habitualmente es mencionado en casi todos los protocolos y las guías de urgencias que abordan el tratamiento de las urgencias hipertensivas. Se aconseja, salvo pues de las contraindicaciones formales de este medicamento, una dosis inicial de 25 miligramos. Incluso literaturas mencionan iniciar dosis de 12.5 miligramos. Bueno, cuyo efecto se inicia a los 15 a 30 minutos y prolonga durante 4 a 6 horas. Un estudio reciente sugirió que el captopril sublingual tenía un efecto más pronunciado de disminución de la presión arterial que el captopril oral a los 10 y a los 30 minutos, pero similar a los 60 minutos después de la dosis. El nifedipino, pues no es necesaria ni aconsejable la reducción rápida de la presión arterial que induce el nifedipino. ¿Qué puede provocar hipotensión sintomática, ictus isquémicos, cambios electrocardiográficos en el segmento ST por isquemia miocárdica e incluso infarto agudo de miocardio? Sin embargo, es de gran utilidad en las pacientes que presentan preeclampsia. La furosemida puede reducir eficazmente la presión arterial si la presión elevada está relacionada con la sobrecarga de volumen, especialmente si existe una disfunción renal. Sin embargo, una respuesta fisiológica común del riñón a la elevación de la presión arterial es la natriuresis, por lo que muchos pacientes, especialmente los que tienen una función renal normal, tienen un volumen reducido en lugar de un volumen ampliado. Además, la furosemida no se considera un medicamento de elección para la hipertensión primaria debido a su corta duración de acción. Por eso, pues este medicamento casi no se utiliza. Bueno, por tanto, el tipo de fármaco que se utiliza en las urgencias hipertensivas dependerá de la enfermedad asociada, tanto aquella que acompaña a la crisis hipertensiva como otras afecciones crónicas que coincidan pues en un determinado paciente. En la práctica distinguiremos dos situaciones. Una son los pacientes que no reciben tratamiento hipertensivo. Bastará con iniciar un tratamiento por vía oral, siguiendo las recomendaciones de las últimas guías. Y como sabemos, pues los fármacos actuales agrupan 4 grandes familias: los diuréticos, los bloqueadores beta, los antagonistas de calcio, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Cualquiera de ellos puede ser utilizado a sus dosis habituales, tanto en monoterapia como en combinación. Y el segundo escenario es los pacientes que reciben tratamiento crónico antihipertensivo. En estos casos, después de comprobar el grado de cumplimiento del mismo y que las dosis e intervalos de administración son los correctos, se aumentará la dosis diaria o se asociará otro fármaco. Bueno, ¿cómo bajar la presión arterial? Como ya les había dicho, debe realizarse en forma gradual, en 12 a 48 horas. Porque el objetivo es reducir la presión arterial media en un 20 o 25%, ya que un descenso brusco o la consecución de niveles de presión arterial muy bajos pueden provocar descensos de flujo cerebral y coronario al rebasarse el límite inferior de la autorregulación, con la consiguiente repercusión isquémica en estos territorios. Aquí tenemos un cuadro pues, de los medicamentos más utilizados y sus dosis. Los antagonistas de calcio eran lodipino de 5 a 10 miligramos, el nifedipino, pero como les dije, no
pues este casi ya no es utilizado. Los bloqueadores beta, el carvedilol en dosis 12.55 miligramos, el abetalol de 100 a 200 miligramos. Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, el captopril de 25 a 50 miligramos y el enalapril de 10 a 20 miligramos. Y aquí tenemos otro cuadro que es de un artículo del 2019, igual. Aquí menciona el medicamento, el captopril, su dosis, como ya les había dicho, se puede utilizar de 12.5 a 25 miligramos. Su inicio de acción de 15 a 30 minutos, duración de acción de 4 a 6 horas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta los efectos adversos, el angioedema, la tos o la falla renal aguda. La clonidina, una dosis de 0.1 a 0.2 miligramos, con un inicio de acción de 30 a 60 minutos, una duración de 6 a 8 horas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta sedación, boca seca, bradicardia o un efecto de rebote cuando se suspende el medicamento. La betalol de 200 a 400 miligramos, un inicio de acción de 30 a 120 minutos, duración de acción de 6 a 8 horas, con tener en cuenta los efectos adversos, broncoconstricción, bloqueo, la furosemida de 20 a 40 miligramos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la depresión de volumen, hiponatremia, hipocalemia. En cuanto a la emergencia hipertensiva, estas se definen como elevaciones agudas importantes y mantenidas de la presión arterial, que se van a acompañar de alteraciones estructurales y funcionales graves en los órganos diana, con compromiso vital para el paciente. Requieren descenso rápido de la presión arterial, no necesariamente a cifras normales, de preferencia con fármacos por vía parenteral y en un centro hospitalario que permita la monitorización continua de las constantes vitales. El objetivo es reducir las cifras tensionales en un plazo de tiempo más o menos corto, de minutos a pocas horas, en función del tipo de emergencia hipertensiva. Pues como les dije, en general se recomienda una reducción de presión arterial en torno al 20 a 25% de la inicial entre los primeros minutos hasta las 2 horas, ya que la normalización brusca puede provocar episodios de isquemia tisular. Otra definición, tenemos aquí una emergencia hipertensiva, se define por una elevación marcada de la presión arterial complicada por la evidencia de daño agudo en el órgano blanco, en un órgano objetivo, como la isquemia coronaria, el aneurisma aórtico disecante, el edema pulmonar, la encefalopatía hipertensiva, la hemorragia cerebral y la eclampsia. Los datos clínicos documentan que la disminución de la presión arterial en emergencia hipertensiva es beneficiosa. El papiledema y la regresión de exudados, la encefalopatía hipertensiva desaparece, el edema pulmonar se resuelve y la función renal mejora. Sin embargo, también hay pruebas de que la disminución abrupta de la presión arterial puede ser perjudicial. Así pues, el objetivo de la terapia antihipertensiva no es normalizar rápidamente la presión arterial, sino más bien prevenir el daño a los órganos diana mediante reducción gradual de la presión arterial, minimizando el riesgo de hipoperfusión. Para la mayoría de pacientes con emergencia hipertensiva, la presión media debe reducirse no más del 20 al 25% en la primera hora. Un objetivo de presión arterial diastólica entre 100 y 110 milímetros de mercurio, una reducción del 25% comparado con una línea de base inicial, es un objetivo apropiado dentro de las próximas 2 a 6 horas. La presión arterial sistólica debe reducirse a niveles alrededor de 160 milímetros de mercurio dentro de la primera hora y lentamente durante las siguientes 24 horas. Y debe reducirse a niveles alrededor de 140 milímetros de mercurio. Si el grado de reducción de la presión arterial es bien tolerado y el paciente está clínicamente estable, se deben implementar más reducciones graduales hasta niveles por debajo de 140 a 90 dentro de las siguientes 24 a 48 horas. Una consideración importante antes de iniciar la terapia intravenosa es la evaluación del estado de volumen del paciente.
con la excepción de los pacientes que presentan sobrecarga de volumen y edema pulmonar. Algunos pacientes con una emergencia hipertensiva pueden ver reducido su volumen debido a la natriuresis por presión y no deben utilizarse diuréticos. La administración de líquidos puede ayudar a restablecer la perfusión de los órganos y evitar una caída precipitada de la presión arterial. Los diuréticos deben evitarse, especialmente en las emergencias hipertensivas, debido a los estados de exceso de catecolaminas, como el feocromocitoma, la crisis inhibidores de la monoaminoxidasa, intoxicación por cocaína, porque estos pacientes suelen tener volumen reducido. Bueno, estas son unas causas posibles de emergencias hipertensivas. La hipertensión arterial descontrolada, enfermedad parenquimatosa renal como una glomerulonefritis aguda, vasculitis, síndrome urémico hemolítico, una púrpura trombocitopénica trombótica, un lupus, una enfermedad renovascular, estenosis de la arteria renal, arteritis de Takayasu, un infarto renal, embarazo como la eclampsia, enfermedades endocrinas como el feocromocitoma, síndrome de Cushing, fármacos, hiperactividad autonómica como el síndrome de Guillain-Barré, porfiria intermitente aguda, alteraciones del sistema nervioso central como traumatismo craneal, infarto cerebral, hemorragia cerebral o tumores cerebrales, carcinoma de células renales, tumor de Wilms, linfoma o una coartación de la aorta. Bueno, los fármacos empleados se administran por vía intravenosa y deben ser de acción rápida, semivida corta y fácil dosificación. Existen diferentes tipos de emergencia hipertensiva y su abordaje terapéutico no es exactamente el mismo. Así, los pacientes con lesión aguda extracerebral, por ejemplo, disección aórtica, edema agudo de pulmón, se benefician de una disminución intensiva y más rápida de la presión arterial. Por el contrario, en los pacientes con lesión cerebrovascular, el objetivo de presión arterial se debe alcanzar más lentamente y con monitorización de la clínica neurológica. Entonces, tenemos aquí el tipo de emergencia hipertensiva y los fármacos de elección. Sí, a nivel neurológico, la encefalopatía hipertensiva con un fármaco de elección como es el labetalol o el nitroprusiato sódico. En el ictus sistémico en fase aguda, igual labetalol o nitroprusiato sódico. Y en la hemorragia intracraneal, igual labetalol o nitroprusiato sódico. Cardiovasculares, el síndrome coronario agudo, la fármaco de elección es la nitroglicerina. Edema agudo de pulmón, la furosemida más nitroprusiato nitroglicerina. Disección aórtico aguda es el nitroprusiato sódico más labetalol o esmolol. Otras como la hipertensión arterial maligna, la betalol o nitroprusiato, insuficiencia renal aguda, la betalol, nicardipino, nitroprusiato, preeclampsia grave o eclampsia, la betalol hidralazina, traumatismo craneoencefálico medular, el nitroprusiato, quemaduras extensas del nitroprusiato, éxodo de catecolaminas circulantes, la fentolamina, y en el sangrado posoperatorio, el uradipil. En cuanto a la evaluación diagnóstica, pues el objetivo principal del proceso diagnóstico es diferenciar una verdadera emergencia hipertensiva debido a los enfoques terapéuticos. El segundo objetivo es la evaluación rápida del tipo y la gravedad de los daños actuales en los órganos diana. En algunas emergencias hipertensivas, los antecedentes, por ejemplo, traumatismo craneal, preeclampsia, esclerodermia o los síntomas y signos manifiestos, por ejemplo, dolor de pecho, espalda, disnea más abdominal pulsátil, pueden orientar el diagnóstico. Mientras que en otros casos, por ejemplo, hipertensión grave con alteración del estado mental, la evaluación debe ser ya más exhaustiva. Bueno, aquí tenemos un cuadro acerca de la evaluación diagnóstica para emergencias y urgencias hipertensivas. En el enfoque de diagnóstico se comienza con el historial del paciente, presentando atención a la duración, la gravedad y el tratamiento de la hipertensión preexistente y las afecciones anexas. Las mediciones de la presión arterial deben realizarse en ambos brazos, si es posible, tanto en posición sentada como de pie y en una pierna. A continuación, se va a realizar un examen y evaluación cuidadosos de los sistemas cardíaco,
pulmonar, eh, vascular periférico y neurológico con evaluación del estado mental, junto con un examen oftalmoscópico completo, un fondo de ojo, para detectar hemorragias, exudados y papiledema. En este examen inicial no deben pasarse por alto los signos de hipertensión secundaria. Por ejemplo, un soplo abdominal puede indicar hipertensión renovascular, una masa abdominal palpable sugiere un aneurisma abdominal o riñones poliquísticos, un retraso del pulso radial femoral sugiere una coartación aórtica. Las estrellas abdominales y la bursitis central se observan en el síndrome de Cushing y el exoftalmos puede indicar hipertiroidismo. Los estudios iniciales de laboratorio de una emergencia hipertensiva incluyen recuento sanguíneo completo con un frotis periférico, un análisis de orina, concentraciones de creatinina y urea, una electrolitos séricos. También dependiendo pues una actividad una actividad de la retina plasmática, aldosterona y catecolaminas si se sospecha de hipertensión secundaria. En todos los pacientes se va a realizar una electrocardiografía para descartar isquemia de miocardio o hipertrofia del ventrículo izquierdo, así como una radiografía de tórax. La ecografía renal pues sí está disponible. Es útil esta para descartar anomalías como las diferencias de tamaño de perfusión, especialmente en pacientes con una función renal alterada o con anomalías de los análisis de orina. Los síndromes neurológicos asociados con la hipertensión, incluida hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intracerebral, el accidente cerebrovascular trombótica, la encefalopatía hipertensiva, son difíciles de distinguir entre sí, por eso se realiza una tomografía computarizada o una resonancia magnética para proporcionar un diagnóstico definitivo en accidente cerebrovascular hemorrágico trombótico. Puede ser necesaria la realización de una ecocardiografía, una tomografía o resonancia magnética toracoabdominal, una ecografía abdominal en pacientes con sospecha de disección aórtica o feocromocitoma. Bueno, en cuanto a la hipertensión maligna, tenemos que es la elevación aguda y rápidamente progresiva de la presión arterial con cifras especialmente una presión arterial diastólica mayor de 130 milímetros de mercurio. Esto va a estar asociada a la afectación del fondo de ojo en forma de retinopatía hipertensiva grado 3, o sea, unos hemorragias y exudados algodonosos. O grado 4, un edema de papila, junto a la lesión arteriolar difusa aguda. Los pacientes van a presentar una clínica variable. Aunque hasta el 25% de los casos puede ser asintomática. La cefalea y las alteraciones visuales son los síntomas más frecuentes. Pueden aparecer en cualquier forma de hipertensión, ya sea esencial o secundaria, especialmente de causa renovascular, glomerular o secundaria a fármacos. Las lesiones vasculares que se producen provocan lesiones isquémicas afectando diferentes órganos, como cerebro, corazón, páncreas, intestino y riñón. El riñón es uno de los órganos más afectados en la hipertensión arterial maligna, aproximadamente en el 65% de los casos. La anemia hemolítica microangiopática es una complicación posible como consecuencia del daño endotelial generalizado. La prevalencia de la hipertensión maligna en la población hipertensa es muy variable, dependiendo pues del área geográfica, oscilando entre el 1 al 12%. El objetivo inicial del tratamiento hipertensivo es reducir la presión arterial diastólica a 100 a 150 milímetros de mercurio en las primeras 2 a 6 horas, con un descenso máximo del 25% de la presión arterial inicial mediante fármacos intravenosos tipo la betalol o nitroprusiato. Bueno, en cuanto a la insuficiencia renal aguda, esta puede ser una
causa o una consecuencia grave de la hipertensión arterial grave. El tratamiento va dirigido a reducir las resistencias vasculares sistémicas, evitando el descenso de la perfusión renal y la caída del filtrado glomerular. Aunque en las primeras horas posteriores al descenso de la presión arterial la función renal puede empeorar transitoriamente, los fármacos indicados son la betalol, el nicardipino o el nitroprusiato sódico. Aunque este último pues debe utilizarse con mucho cuidado por el riesgo de toxicidad por tiocianato. El fenoldopán no comercializado en este país sería el tratamiento de elección, ya que mejora tanto la diuresis y la natriuresis como la filtración glomerular. La reducción de la tensión arterial tiene que situarse en torno al 10 al 20% de la inicial en las primeras 24 horas. En cuanto a la encefalopatía hipertensiva, es un cuadro clínico caracterizado por un incremento brusco, inferior a 24 horas y sostenido de la presión arterial, capaz de provocar sintomatología neurológica, como una cefalea intensa y progresiva, náuseas, vómitos y alteraciones visuales con o sin afectación de la retina. Si no se trata, puede evolucionar hacia un cuadro confusional con convulsiones e incluso al coma y a la muerte. El objetivo inicial del tratamiento es reducir la presión arterial diastólica de 100 a 150 milímetros en las primeras 2 a 6 horas, con un descenso máximo no superior al 25% de la presión arterial inicial y con un tratamiento IV como el nitroprusiato sódico o el labetalol. Bueno, el ictus isquémico en fase aguda. La presión arterial suele elevarse en la fase aguda del ictus, especialmente en pacientes hipertensos, y suele descender espontáneamente después de unos 90 minutos del inicio de los síntomas. La perfusión cerebral en las zonas de penumbra adyacentes a la presión isquémica depende de la presión arterial, por lo que su aumento probablemente sea una respuesta fisiológica refleja para mantener el flujo cerebral. En el ictus isquémico se debe iniciar la medicación antihipertensiva si la presión arterial sistólica es mayor a 220 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. O una presión arterial media mayor a 140 milímetros de mercurio. El objetivo es reducir la presión arterial no más del 10 al 15% en las primeras 24 horas. En pacientes candidatos a fibrinolisis se aconseja tratamiento antihipertensivo para mantener la presión arterial menor a 185-110. Se recomienda la administración de la betalol si la presión arterial sistólica es mayor a 220 o si la diastólica se encuentra entre 121 y 140 y nitroprusiato sódico cuando la presión es mayor a 140. En cuanto a la hemorragia intracraneal aguda, en las hemorragias intracraneales, tanto si son por hematoma cerebral o por hemorragia subarachnoidea, el tratamiento antihipertensivo se debe tener en cuenta el balance riesgo-beneficio, es decir, reducir el riesgo de sangrado sin disminuir la perfusión. Se recomienda un descenso tensional controlado y progresivo, cuando la presión arterial sistólica es mayor a 180 y la presión arterial diastólica mayor a 105 o la presión arterial media está mayor a 130 a 150 milímetros de mercurio. El tratamiento de elección es el labetalol, siendo el nitroprusiato de segunda opción, ya que puede incrementar la PIC. En cuanto al síndrome coronario agudo, la isquemia coronaria aguda puede asociarse con una emergencia hipertensiva, a menudo relacionada con el estrés que supone el propio dolor precordial. Los vasodilatadores intravenosos como la nitroglicerina son el tratamiento de elección en combinación con bloqueadores beta, que permiten reducir la frecuencia cardíaca. Se recomienda disminuir un 20% la presión arterial inicial en un plazo de 1 a 3 horas. La morfina como analgésico potente es un tratamiento coadyuvante efectivo.
En cuanto al edema agudo de pulmón, la emergencia hipertensiva puede acompañarse de episodios de insuficiencia ventricular izquierda con edema agudo de pulmón secundario. El tratamiento de primera elección, como sabemos, pues son los nitratos y los diuréticos de asa intravenosos, que se administran lo más rápidamente posible y se mantendrán hasta la mejoría clínica del paciente. Si estos pues no son efectivos, puede usarse el uradipilo, el nicardipino o el nitroprusiato. En cuanto a la disección aórtica, pues debe sospecharse en pacientes con elevación de la presión arterial y dolor torácico transfixiante. En estos casos, el control de la presión arterial es crucial y el tratamiento antihipertensivo sí debe iniciarse de inmediato. El objetivo es alcanzar una presión arterial menor de 120 milímetros de mercurio rápidamente en 5 a 10 minutos. Además de la presión arterial, se debe reducir la frecuencia cardíaca en torno a 60 latidos por minuto y la contractilidad miocárdica con el fin de disminuir el estrés sobre la pared aórtica. El tratamiento se basa en la combinación de un vasodilatador arterial y un bloqueador beta. En cuanto al exceso de liberación de catecolaminas al torrente sanguíneo, esta va a producir una hiperestimulación dependiente de la dosis del sistema nervioso simpático, con el consecuente aumento proporcional de la presión arterial. Dicha situación puede aparecer en pacientes afectados de feocromocitoma, en consumidores de sustancias simpático-miméticas, cocaína, anfetaminas y sus derivados, o por interacciones farmacológicas graves, como la tiramina con los IMAO. En casos graves se puede utilizar la fentolamina, nicardipina o nitroprusiato sódico. Se recomiendan descensos de la presión arterial inicial del 20% en 2 a 3 horas en las sobredosis de cocaína y hasta el control de los paroxismos en el feocromocitoma. En cuanto a la preeclampsia y eclampsia, pues sabemos que es un síndrome caracterizado por elevación de la presión arterial y aparición de proteinuria. Se considera emergencia hipertensiva si la presión arterial sistólica es mayor a 170 o diastólica mayor a 110. Precisando pues el tratamiento antihipertensivo IV. Los fármacos de primera elección son el labetalol y la hidralazina. Se deben evitar descensos bruscos de la presión arterial con el fin de no provocar hipoperfusión enteroplacentario y en definitiva pues el daño fetal. En cuanto al sangrado en el posoperatorio de las cirugías consultoras vasculares, la hipertensión arterial grave posoperatoria puede empeorar el pronóstico, especialmente en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, torácica, neurológica o vascular. Puede producirse por una hiperestimulación del sistema nervioso simpático y suele darse en pacientes con mal control tensional preoperatorio. Se aconsejan agentes intravenosos de acción corta, como el uradipilo, el esmolol, el labetalol, el nicardipino. Es importante el control del dolor y la ansiedad posoperatoria. Y pues son los principales fármacos utilizados en el tratamiento de emergencias hipertensivas. El nitroprusiato a dosis de 0.25 hasta 10 microgramos kilogramo minuto. El inicio de acción es inmediata, 2 minutos. Efectos adversos, pues náusea, sudoración, intoxicación por cianuro. Contraindicaciones, coartación aórtica y precaución en hipertensión intracraneal y uremia. La nitroglicerina, dosis de 5 a 10 microgramos minutos, con un inicio de acción de 2 a 5 minutos, una duración de acción de 5 a 15 minutos. Sus efectos adversos, pues la cefalea, el vómito, taquicardia. Indicaciones, pues la isquemia coronaria, el edema agudo de pulmón. El abetalol en bolos de 20 miligramos minuto cada 10 minutos hasta 80 miligramos o 2 miligramos minutos en perfusión con inicio de acción de 5 a 10 minutos. Ojo con los efectos adversos: bradicardia, bloqueo ventricular, hipotensión, broncoespasmo. La hidralazina en bolos de 5 a 20 miligramos cada 20 minutos con inicio de acción de 10 a 20 minutos, una duración de 4 a 6 horas. Sus efectos adversos: la hipotensión, náuseas, vómitos, cefalea, sudoración, taquicardia. Las indicaciones, pues la preeclampsia y la eclampsia. Contraindicaciones: angina, infarto agudo de miocardio, aneurisma secante de aorta, hemorragia cerebral. El enalapril en bolos de 1.25 a 5 miligramos en 5 minutos cada 6 horas hasta 20 miligramos días, una iniciación de 15 a 60 minutos, duración de 4 a 6 horas. Contraindicada en la hipertensión vasculorenal bilateral.
La fentolamina en bolos de 0,5 a 15 miligramos cada 5 a 10 minutos o una profusión de 0,5 miligramos minutos. Un inicio de acción de 1 a 2 minutos, una duración de 10 a 30 minutos. Efectos adversos taquicardia, sudoración, cefalea. Las indicaciones pues es el exceso de catecolaminas. El fenoldopán, dosis de 0,1 a 10,3 miligramos minutos en perfusión. Su inicio de acción menor a 5 minutos. Sus efectos adversos taquicardia, cefalea, rubor. El esmolol, la dosis de 150 a 500 miligramos kilogramo minuto en bolo. Se puede repetir en 5 minutos y seguir con 150 miligramos kilogramo minuto en infusión. Sus efectos adversos: hipotensión, náuseas, bradicardia, broncoespasmo. Y la furosemida, como ya les había nombrado, dosis de 40 a 60 miligramos. Su indicación más es en el edema agudo pulmonar. Esto es igual, las mismas indicaciones. Gracias.